escuchen bien, por favor. ¿Sí? No los escucho. Bueno, Aguilar Pérez. ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Yo sí lo escucho. Ok. Agustín Bo. Agustín Bo, ok. Alanis Ramírez. Presente, profesor. Álvarez Ibarlucea. Camila, no. Borja Rosas. Calderón Rodríguez. Presente. Vale, Calderón. De Lucio Cruz. Viene Flores Yáñez. No. Gallegos Mendieta. Gallegos Mendieta, ¿no? García López. Gallegos Fregoso. González Fregoso, perdón. Presente, profe. González Mendieta. Presente. Ok, González Mendieta. Guzmán Amador. Ok. Hernández de Esa. Okay. Herrera Ponce. Herrera Ponce, ¿no? Herrera Soto. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Juárez Ruiz. Lara Santín. ¿No? Laureles García. Mandujano Rojas. Martínez González, ¿no? Mérida Quijada. Morales Águila. Norzagaray Mendoza. Norzagaray Mendoza, ¿no? Núñez Campos. Rafael Achula. Ramírez Paredes. Presente. Ok, Ramírez Paredes. Rodríguez Sánchez. Laureles García. Ok, Laureles García. Rodríguez Sánchez. Rojas Dorado. Sánchez Cerrillo. Sánchez Jurado. Santana Melo. Okay. Santillán Morales. Sef, no, Torres Soto. Torres Soto. Velázquez Rodríguez. Presente, profe. Vale, Velázquez. Y Vidal Agúndez. Ok, ¿alguien que me haya faltado? Yo, profe. Ay, perdón, acabo de entrar. Rojas Dorado. Gracias. Rojas Dorado. Ya está. Bueno, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado la sesión pasada. Estábamos revisando el mapa del interactivo, ¿no? Y tienen ahí su texto. Nos habíamos quedado en la zona ya limítrofe entre Francia y España. Ya ven el mapa, ¿verdad? Ya, profe. A ver, déjenme actualizar porque se me extraña.
Ok, y estábamos justamente en la zona catalana escuchando, también habíamos escuchado algo del aragonés, O viento norte y o sol, que sería porfiaban en cual dos dos yera o más fuerte, cuando encertó a pasalle un viachero embolicado en una ampla capa. Convenían en que qui antes a conseguise obligar a lo viachero a sacarse a capa sería considerado o más poderoso. O viento norte bufó con gran furia, pero con más bufaba, más se rebullaba en la suya capa o viachero. A la fin o viento norte dixo de bufar. Allora abrilo o sol con rasmia, y al inte se espulló da capa o viachero. Así que o viento norte tenía que reconocer a superioridad do sol. O sea, una cosa que sí debería un poco como quedar claro, porque ahorita vamos a hablar solo de manera muy general del vasco, porque es una lengua importante, digamos, o el euskera. Solamente recordar que a pesar de que en este mapa, digamos, las variantes están señaladas con un determinado color, las lenguas, o sea, por ejemplo, el catalán, todo este rojo, evidentemente, al igual que el francés, que el castellano, que el portugués, etcétera, vamos a tener variantes al interior del mismo catalán, así como tenemos variantes al interior del mismo aragonés y al interior del propio euskera, del portugués, etcétera. Por eso es que también hay, digamos, una recopilación de diferentes partes geográficamente de cada uno de estos idiomas, porque incluso como lo hemos estado escuchando, en el caso del castellano, porque es la lengua más cercana, es en donde más se nota, si estamos en Madrid, vamos a escuchar una pronunciación distinta a la que vamos a poder escuchar, por ejemplo, en Gibraltar, ¿no? Léxico distinto, manejo de gramática distinta, pronunciación distinta. Y lo mismo ocurre con todas las otras lenguas. Entonces, en la zona euskera también va a suceder lo mismo, en la zona aragonesa también va a suceder lo mismo y en el catalán también va a suceder lo mismo. La lengua vasca es, en términos generales, el euskera, ¿no? Que sería esta zona de aquí. Es importante que la tomen en cuenta no tanto porque pertenezca a una u otra familia, sino porque quizá en el territorio europeo actual, sobre todo considerando esta zona de la península ibérica, quizás sea la única lengua que no deriva o que no tiene, sí, digamos, no tiene sus raíces en las lenguas romances, ¿sí? Y que además en este sentido tenga muchas herencias de las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos a toda esta zona de Europa. Por eso es relevante esta lengua, ¿sí? Y tan característica en ese sentido con relación a las otras, porque es una lengua que, evidentemente, por su contacto con el castellano y con el francés, ha adquirido muchas palabras, quizá giros, principalmente del castellano, que lo acercan o parecería acercarlo a las lenguas romances, pero en realidad en términos gramaticales, sintácticos, etcétera, fonológicos, morfológicos, tiene más herencia de las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos a esta zona. Y el vasco sería esta zona en morado que está aquí. Vamos a escuchar los audios. Iparraixi eta eguzkize, eztabaidan eize bizan, bizetatik zeinetezan indartzu haue, eta halako baten ibiltari bat pasaijaken handik kapa zabal baten batute. Orduen, tratu egin eize, bizetatik harinen lortuten ebana, ibiltarizeri kapiek kendu ere itxie, aize izango zala indartzuena. Iparraizie putzaka hasia izan amorru biziz, baina zenbat eta gogorrago egin putz, ordun da gehiago batuten izan bidaiarize bere kapa. Itxiei eutzon azkenien aiziek bere ekineri. Ta ordun euskize dir paraue izan zutzu, eta ibiltarizek kolpien erantzi eizeban kapie. Alanda base, iparraiziek onartu egin behar izan eizeban, euskize gehiago zala bera baino. Y se dan cuenta, prácticamente es ininteligible para nosotros, porque como no es de las familias romances, no comparte estructuras, ¿no? Como hemos visto en todas las demás áreas, hasta cierto punto podemos entender frases, palabras, etc. Pero cuando llegamos a esta zona,
es completamente imposible identificar, incluso en términos de léxico, las palabras del propio texto que tenemos en escrito. Vamos a escuchar otros. Iparraixi eta No, eguz es el que vamos a escuchar. Iparratza euskila sesioen zebiltzan, zeinote zen indartsuena, eta bidaiari bat parien sortatu zitzaien. Kapa zabal batien bilduta zihoan. Sesioen izenak erabaki zuten, bidaiari kapusaia azkarren zeinek enduaraziko zion, hoxe hartuko zutela bilek indartsuntzat. Iparraiziak indar handiz jozun, mino zenbat eta indar handiagoak inputz egin, orduan eta gehiago biltzen zen bidaiaria bere kapan barrenien. Azkenien, iparraiziak etxi hartuzun. Orduan, euskila goti berotuzun eta behiala bidaiariak kapa erantzizun. Horrexegatik, iparraiziak aitortu behar izan zuen, euskila behabino indartsuagoa zela. Volvemos a lo mismo, se vuelve una lengua completamente ininteligible, ¿no? Solamente porque se los prometí, vamos a poner un pequeño video sobre un hablante de esta lengua. Es un youtuber, pero justamente le lanzan el reto de hablar todo un día en euskera, porque generalmente habla en español en español, y graba un video hablando euskera todo un día. Entonces, para que vean cómo ya también en la vida cotidiana ya podemos identificar ciertas palabras, pero no todo. Vamos a empezar desde aquí. Contadas. Yo, las 24 horas de mi vida, básicamente son euskera. O sea, yo hablo en euskera con mi madre, con mi padre, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de uni, con todo el mundo hablo euskera, exceptuando los momentos en los que hablo en Instagram o en YouTube. Pero todo lo demás... Esperen. Sí, está grabando, ¿verdad? Sí, profe, arriba aparece. Ah, ok. Va a parar. Nada más para confirmar. Yo hablo euskera, así que para mí no va a ser un reto como tal, en plan, wow. A ver cómo hago yo para estar 24 horas hablando en euskera, sino que va a ser... un día normal para mí, solo que lo voy a grabar y lo voy a subir a este canal, que eso va a ser lo más raro, porque se me va a hacer súper raro hablarle en euskera a la cámara, pensando que luego lo voy a subir a mi canal de YouTube. Pero bueno, así está el asunto. Antes de empezar el vídeo, recuerda... Big Bat Kaixo egunon, bueno, goizteko 10:25 gutxi pasa die, eta ontxe gaikin naiz, así que preparo bengo naiz, eta gero izango du porque dauketa arpegi bat horroroso. Bueno, listo, oin bai, egunon danoi, ongi etorri 24 ordu euskera zitzekien egon naizen bideo honta. A ber, aldez aurretik bi gauze oso importante, oso garrantzitsu. Lehenengo gauza, dakizuen bezala nik euskara batua ez zitzekien, bale? Osa, badakit zitzekien euskara batuan, baino nik zitzekien euskara da, ezekien nola esatezakon, euskalkia, baina hitzeke euskalki baten asko jarrez, nire herrixen hitzekean euskara desberdin baten, eta igual baliteke, zuetako askok euskera ulertzie, baina euskara batua bakarrik, eta ja nire euskara itxi hontan ez asko ulertzie. Orduen intentakoet, bideo hontan ez hitzekia hainbeste askotiar nire euskalki itxi bortan, baizik eta itzengoet pixket askotiarrez, baino euskara batua pixket jota. Eta bestela, pues, suposatzet euskara zelmakizu aiko zela subtitulotatik irakurtzen hau dena, eta listo. Eta bigarren gauza, ikezat oso rarue, oso rarue ikezat, eotik bideoak grabatzen YouTubeako euskara ziziken. Ikusiko dela moldatzen aizen gaur egun oso entzien, así que goiztopa 10:05 gutxi die, Humberdet Unibertsitatea tutoriak intzekia, azterketa baten inguruen, ni berez oin oporretan nago, bila bete dauzket praktikatzako, eta nila praktikak inde dauzket, orduen dauzket oin bila bete, unibertsitatea jungabe. Baino gaur, juni berdet, así que gaur egun guztien zian nerekin emango zaik. Vamos a parar. Les digo, lo interesante de esta lengua, que se habla en una parte quizá muy reducida, pero alcanza Francia y Gran Bretaña, y España, es que es una lengua en la que se pueden rastrear, pues eso, las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos a esta zona de la península, ¿sí?
Vamos ahora sí a pasar al mapa de Francia para ya comenzar a escuchar las lenguas regionales. Un poco, les digo, hago este recorrido para que vayan viendo lo que habíamos visto sobre el continuum dialectal, ¿no? Si se dan cuenta, exceptuando el vasco, el aragonés, el catalán y el castellano se parecen mucho. Y se va escuchando, conforme vamos llegando a la zona de Francia, un ritmo, una entonación, una pronunciación entre las dos lenguas, ¿no? Entre el castellano y entre el francés. Aunque evidentemente, por estar en el país español, se acercan se acercan mucho más a estas lenguas. Lo que vamos a ver con las lenguas regionales que ya se localizan en Francia es que obviamente se van a empezar a parecer más al francés, aunque en muchos casos van a seguir siendo ininteligibles, ¿no? Si vieron alguno de los videos que hemos subido en la clase, no me acuerdo si fue Chris el que comentó sobre una película no recuerdo cómo se llama la película, la busqué pero ahorita ya se me fue la película, en donde justamente se muestra el conflicto lingüístico que sucede cuando una persona, digamos, del francés estándar hablado en París, se mueve a diferentes zonas del país y trata de comunicarse en francés. Los acentos franceses, vamos también a ver un video en donde hay hablantes de cada una de estas regiones hablando francés. En el video es claro, pero por ejemplo en la película se muestra muy bien el conflicto lingüístico de la no inteligibilidad. Entonces, pueden darse casos en los que los propios franceses al interior de toda Francia no se puedan entender. Y tiene que ver con esta variedad lingüística que vamos a ver a continuación. Déjenme compartir otra vez el mapa. Y vamos a comenzar desde la zona de España para ir subiendo, o desde el límite de España. No vamos a ver todas, lo vamos a ver en el video de lenguas regionales. Solamente vamos a escuchar algunos audios para que vean los cambios que existen. Solamente para recuperar lo que habíamos dicho la sesión anterior. Lo que está en azul van a ser las lenguas de Wi, y lo que está en naranja van a ser las lenguas de Oc, ¿sí? En medio vamos a tener una zona que se llama de transición, el croissant, como lo ponen aquí, el franco-provenzal, que va a ser otra lengua distinta a las lenguas de Oc, y a las lenguas de Wi, perdón. Y luego tenemos las otras lenguas que rodean, ¿no? El vasco, el catalán, el provenzal, el franco-provenzal, que van a ser lenguas diferentes, el alsacio, el fráncico, me imagino que así se dice, el flamenco y el bretón, que son lenguas que no pertenecen a esta familia, digamos, de las lenguas galorrománicas en Francia. Entonces vamos a empezar con las lenguas de Oc para escuchar. Vamos a empezar desde aquí, el gascón. Vamos a ver si quieren una de cada una. Vamos con el gascón. Otra vez es el mismo texto que ustedes ya tienen copiado. Y la idea sería que vieran si pueden localizar palabras, ¿no? Incluso tal vez en este caso sería bueno comenzar con el del francés, por ser una lengua que ya más o menos están familiarizados. París, aquí, el francés de París. El francés quedaría incluido entre las lenguas de Wi, como bien señala el mapa. Y quizá ahora copiar el fragmento en francés. Les voy a poner el de París. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur s'avancer, enveloppé dans son manteau. Ils sont tombés d'accord que celui qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait regardé comme le plus fort. Alors la bise s'est mise à souffler de toute sa force, mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui, et à la fin, la bise a renoncé à le lui faire ôter. Alors le soleil a commencé à briller, et au bout d'un moment, le voyageur réchauffé a ôté son manteau.
Ainsi, la bise a dû reconnaître que le soleil était le plus fort des deux. Si se dan cuenta, si lo comparamos con el vasco, es mucho más fácil para nosotros como hablantes del español entender francés que entender vasco, porque obviamente el vasco, por ser de un origen diferente, es una lengua con la que no vamos a estar familiarizados. Sin embargo, cuando escuchamos el francés con las palabras del español, si las vamos contrastando, nos vamos a dar cuenta que podemos entender varias cosas, ¿vale? Entonces, les doy 5 minutos ahora para que copien esto o lo descarguen o un poco como lo hacía la compañera de la sesión pasada, ¿no? Que pongan la imagen en el WhatsApp para que tengan a la mano este fragmento. ¿Sí lo alcanzan a ver? Me indican cuando estén listos. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait, enveloppé dans son manteau. Ils sont tombés d'accord que celui qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait regardé comme le plus fort. Alors la bise s'est mise à souffler de toute sa force, mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui, et à la fin, la bise a renoncé à le lui faire ôter. Alors le soleil a commencé à briller, et au bout d'un moment, le voyageur, réchauffé, a ôté son manteau. Ainsi, la bise a dû reconnaître que le soleil était le plus fort des deux. Prof, no se escucha. Les digo, ¿no? Como les comentaba hace un momento, si comparamos el francés que acabamos de escuchar con el español, las similitudes salen a la luz, ¿no? O sea, evidentemente son dos lenguas ya diferentes, ya gramaticalmente, sintácticamente, fonológicamente también, pero podemos encontrar varias similitudes también en cuanto al léxico, ¿no? Palabras que se parecen, incluso si no tuviéramos el texto, podremos entender varias cosas, evidentemente también porque ya conocemos el texto, pero se pueden entender. Vamos ahora sí con las lenguas regionales de París. Vamos a escuchar el gascón de de Beris. Le vent de bise et le sou qu'esperaven.
cadun assegurant qu'era lo meillor. Tot d'un cop, qu'han vist un viatjador qui s'avançava, vestit de su manto, que són acordats que lo qui arribarà lo primer a enllevar lo manto au viatjador, que serà espiat con lo meillor. La veig, lo ben de vist que s'ha ficat a bujar de totes les sus forces. Mas mai lo veu, mai lo viatjador s'arreu lo manto arrondet. E a la fin, lo ben de vist que ha renunciat de li ha enllevar. La veig, lo suc ha començat de lugir e d'arde. E al cap d'un moment, lo viatjador, tornat escaujat, que s'ha enllevat lo manto. Atau lo ben de vist que ha degut a reconèixer que lo su era lo mejor dos dos. Una de las, si se dan cuenta, otra vez estamos en una zona de transición entre el francés y el español. Y aquí comenzamos a notar ya ciertas características que no voy a compartir con el francés en términos fonológicos que son las más salientes, que por ejemplo sería la nasalización de las vocales. Aquí no tenemos vocales nasales. En todos los lugares en donde aparece la vocal más la consonante nasal, se pronuncia como en español. No hacen la nasalización de la vocal. No hacen mantua, sino dicen manto, manto, como lo diríamos en español. Ese es el caso del gascón. Vamos a ver, ahora si no me equivoco, este se llama languedociano. Sí, languedociano, este que está aquí. Vamos a escuchar el de... Lo sorel e l'aviso se capignavo, cadun sostegnò che era lo più fort, qu'ambezz era un buiazzù che s'appruzzavo e struppat dins un mantel. Se metteru d'accordi che lo primier che arrivaio a fa chitare lo mantel al buiazzù si io reputa lo più fort. Alla ve l'aviso se mettet a buffar, buffo che buffaràs, mes mai buffavo, mai lo buiazzù se s'arrava lo mantel sus el, e alla fi l'aviso chittet de lui vole fa tombar. Alla ve lo sorel comencet de lugir, e al cap d'un moment lo buiazzù escaudurat chittet lo mantel. A tal l'aviso dive reconèixer que lo sorel era lo più fort de tutti dos. También otra cosa que me gustaría destacar es que vean cómo también ya encontramos cierto, bueno, no sé si lo alcanzan a escuchar, pero ciertas reminiscencias también de lo que sería el italiano, porque ya estamos también en la zona de transición con el italiano. Hay que recordar que, si no mal recuerdo, por aquí ya va a estar Italia, ¿no? Y esta zona va a ser la zona de transición con el italiano. Sí, vamos a ver el noroccitano, que sería este. Entonces, vamos a escuchar uno que está aquí. La bise e lo suleu se ciappignavan, ciascun assegurant che era lo mai fort, quand visero un viaggiaire che se davançava, enveloppat di su manteu. Se betteron d'acord qu'aqueu qu'arribaria lo premier a far relevar su manteu au viaggiaire saria jutjat com lo mai fort. Allora, la bise se betec a buffar amb tota sa força, mas mai buffava, mai lo viaggiaire serrava su manteu potse su cor. E, alla fin, la bise renoncièc de li far relevar. Allora, lo suleu enteminèc de lusi, au bout d'un moment, lo viaggiaire, reschaufat, levèc su manteu. Com aquò, la bise deguec reconèixer que lo suleu era lo mai fort des dos. Este ya está más cerca de Italia, por eso se parece más. Y otra vez, si van siguiendo el texto o ya más o menos se lo aprendieron, podrán reconocer que existen muchas palabras comunes, ¿no? Sobre todo, una palabra que sale más porque es además tema principal del texto sería la palabra sol. Prácticamente todas las lenguas que hemos visto hasta ahorita tienen la misma, casi la misma pronunciación de la palabra sol, ¿no? Viajero también suele tener la misma estructura. Vamos a escuchar otro de este noroccidental, quizá uno ya acercándose más a la zona de transición a las lenguas de Ui. Vamos a escuchar esta. La bise e lo sulei se bresavan. Sacu assegurava que era lo più fort. Vean cómo acaba de decir chacun, esta palabra de aquí,
Ya nos estamos acercando a la pronunciación francesa, del francés estándar. Quand i viguérem un voyageur que s'avançava, enveloppà dins un manteu, i tomberen d'acord que l'un que riberia lo premier a fa tirar son manteu au voyageur seria vija com lo plus fort. Donc, lo vija se mettait de buffar de tota sa força. Ma mai lo buffava, mai lo voyageur s'arrava son manteu autour de sé. Et à la fin, lo vija renonçait à lo li fa tirar. Donc, le soleil commençait à briller et au bout d'un moment, le voyageur saura a tirar son manteu. Então, la bisa degué reconèixer que le soleil era lo plus fort d'Oudou. Una de las características que más, que incluso lo vamos a ver cuando veamos las características del francés del norte versus las características del francés del sur en un momento, es que justamente en esta zona las lenguas occitanas no tienen vocales nasales. Y esto se nota en todo lo que hemos estado escuchando ahorita. Ninguna tiene lenguas nasales. Comenzamos a ver que la pronunciación en ciertos puntos se va acercando, por ejemplo, al francés. Pero una de las características que más sobresale es el asunto de las vocales nasales. Y esta característica, vamos a decirlo así, los hablantes que aprenden francés estándar la van a heredar. Y muchos de los acentos que tiene el francés del sur, del francés estándar, como lo conocemos, es que las vocales nasales desaparecen. O quizá, o más que desaparecen, vamos a decirlo así, en ciertos contextos se sustituyen por la vocal más la consonante nasal, como haríamos en el español, ¿no? Y toda esta zona se distingue, o ese es uno de sus rasgos característicos. Vamos a escuchar ahora una de la zona intermedia. Esta. La bise et le sleuil se disputaient, chacun assurant qu'au c'était le plus fort. Quand il y avait un voyageur qui s'avançait, enveloppé de son manteau, il y avait tombé d'accord que qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait reconnu comme le plus fort. Alors, la bise se mit à souffler de toute sa force. Mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui, et à la fin, la bise renonçait à y faire autant. Alors le soleil a commencé à briller. Au bout d'un moment, le voyageur réchauffé a ôté son manteau. Ainsi, la bise a dû reconnaître que le soleil était le plus fort de los deux. De hecho, si se van dando cuenta, y ya lo leen en el texto en francés que acaban de escribir, van a poder entender prácticamente toda la pronunciación. Vamos a escuchar otra vez. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'au c'était le plus fort. Quand il y avait un voyageur qui s'avançait, enveloppé de son manteau, il y avait tombé d'accord que qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait reconnu comme le plus fort. Alors, la bise se mit à souffler de toute sa force. Mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui, et à la fin, la bise a renoncé à y faire autant. Alors le soleil a commencé à briller. Au bout d'un moment, le voyageur réchauffé a ôté son manteau. Ainsi, la bise a dû reconnaître que le soleil était le plus fort de los deux. Sí, ya estamos en la zona de transición. Antes de llegar a la zona central vamos a empezar por las de arriba. Aquí no vamos a escuchar todas, solamente algunas. Vamos a empezar con las del norte, el picardo, el que está aquí. Vamos con el que está más lejos. Este.
Lili Manches. Svindamant puis Solel, ils calodotent. Chacun il dit Job, c'est au lit le plus fort. Puis à un moment, ils ont vu un voyageur qui savait chaud, un fardelé d'un Saint-Ventio. Ils se sont mis d'accord que Stilo qui arriveront le premier à faire dessaquer Saint-Ventio à ce voyageur, ils seront ravisés comme le plus fort. Adon, Svindamont, ils sont mis à souffler tous un plus fort, mais au plus qu'ils soufflent, au plus que ce voyageur, il harcéro Saint-Ventio autour de lui, puis à le parfum, Svindamont, il a harnanché à l'y faire dessaquer. Adon, le soleil, il a commencé à briller, puis au bout d'un moment, le voyageur, réchauffé, il a harsaqué Saint-Ventio. C'est comme ça que Svindamont, il a dû reconnaître que le soleil, il est le plus fort de tous les deux. Sí. Otra vez volvemos a la misma. Ya comenzamos a ver ahora sí un parecido entre estas lenguas, un poco como lo que veíamos aquí. Estas lenguas se parecían. Ahora vamos a comenzar a ver el parecido entre estas lenguas, entre lo que acabamos de escuchar de la zona media. Con el picardo, claro que hay diferencias en términos de léxico, pronunciación, gramática, etc. Pero ya comenzamos a escuchar las similitudes, ¿no? Vamos a escuchar ahora... Normando, que está aquí. Es más lejos. Le vent frais et le soleil avaient du bris, chacun disant qu'il était le plus fort. Quand il vit un homme à pied qu'arrivait à nicher dans son manteau, il se met d'accord que le sien qu'arrivait le premier à faire ce devait de son manteau, l'homme serait considéré comme le plus fort. Alors, le vent fraîchement soufflait de toutes ses forces. Mais, plus il soufflait, plus l'homme fromait son manteau à l'entour de lui. Et à la fin, le vent frais annonçait à lui faire des capelots. Alors, le soleil commençait à se montrer, et au bout d'un moment, l'homme réchauffe devait être son manteau. Un chant, le vent frais de reconnaître que le soleil était le plus fort de lui donner. Ese es el normando, aquí. Y escuchamos el más lejos. Vamos a escuchar uno que se acerque ya a la zona central. Pero para eso vamos a escoger el Maignoch, este de acá. Le vent d'abord et le soleil s'atigochin, chacun assertinant qu'il était plus faux. Quand ils ont reluclé un traînier qui s'acheminait, ben emponné dans son abriot, ils ont deviné que style qui fruitait les de Noten la pronunciación de la R. Le premier au traînier serait venté le plus faux. Eh ben, le vent, d'abord, s'est mis à souffler que c'était quelque chose, mais plus qu'il soufflait, plus que le traînier se ramponnait, si bien que pour abouter, ça a fini par répéter le vent. Après ce temps-là, le soleil a commencé à éblouir, et sans trop long durée, le traînier ravigoté a outé ses hardes. Pour finir, le vent d'abord a bien été forcé d'en convenir, le soleil était bien le plus faux. Les comento lo de la pronunciación de la R porque también va a ser uno de los rasgos que, vamos a decirlo así, se van a calcar en ciertas variantes del francés, y por eso vamos a tener también esta variación de las vocales vibrantes en Francia, porque no en todas las zonas las lenguas, digamos, originarias van a tener el fonema R, como aquí, ¿no? En donde tenemos el fonema vibrante múltiple R. Trail, dice trail. Escucharlo otra vez. Le vent d'abord et le soleil s'atigochin, chacun assertinant qu'il était plus faux. Quand ils ont reluclé un traînier qui s'acheminait, ben emponné dans son abriot, ils ont deviné que style qui fruitait les hardes le premier au traînier serait venté le plus faux. Eh ben, le vent, d'abord, s'est mis à souffler que c'était quelque chose, mais plus qu'il soufflait, plus que le traînier se ramponnait, si bien que pour abouter, ça a fini par répéter le vent. Après ce temps-là, le soleil a commencé à éblouir, et sans trop long durée, le traînier ravigoté a outé ses hardes. Pour finir, le vent d'abord a bien été forcé d'en convenir, el soleil était bien le plus faux. Sí, les digo, es como de los rasgos más característicos. Vamos a escuchar ahora el
Poitevin Santagones, el que está aquí. Ya te pasamos a este lado. Uno que esté cerca, aquí en Cherves. Au Saint-Vrimé, le soleil puis la galerne se dragounions pour être plus fort rien que l'autre. Visan et Bagnoyou, qui s'amenait avec sa cape sur les épaules, le sdeuxion que coula, le pormi qui le dégalverait, de sa main serait le plus fort. La galerne, le pormi s'en mit à souffler. Vean cómo aquí sí tenemos el sonido volar de la vibrante. À toute borzingue. Peu à buffet, plus qu'au Bagnoyou, s'en va riocher sa penaille contre lit. De même, la galerne s'est accafouée, à lâcher. Olé là que le soleil se mit à torluser, à chauffer la terre. Et moment après, coup drôle, benaise, à fâcheur sa cape, le se dégalverait. La galerne te fat, le soleil te bat plus fort qu'elle. Sí. Aquí sería el Poitevin Santagones. Vamos a escuchar ahora aquí del Lorenés, en esta parte de la zona este o oriente de Francia. Vamos a escuchar este. Les birs et le slas herpoïn, shaking et hurian clatent au plus fort. Quand ils ont vu voyajoux révencieux rent au queue dans ce monteil. Ils sont chus des corps, clossus qu'arrivereux le proming et faire router ce monteil au voyajoux serait roitieux comme le plus fort. Et puis les birs s'est mis rofieux de toutes ses efforts. Mais plus le rofieux, plus le voyajoux serreux ce monteil autour de lui. Et les fins, les birs et renoncé et le lui faire router. Et puis le sla commencé à hurlure. Et au bout du moment, le voyageux rérofieux et routeux se montait. En les birs et du connard que le sla a de lo plus fort des douces. Sí. Una de las cosas que me interesa sobre todo que quiere con esto que estamos haciendo y con lo que estamos escuchando, es que vean cómo hay una gran variedad lingüística en Francia, que evidentemente, ahorita vamos a ver también, espero que nos dé tiempo, otro video, en el que nos cuenta un poco un francés el tipo de discriminación que sufren las personas que hablan este tipo de dialectos, o incluso las variantes del francés asociadas a este tipo de dialectos. Y justamente las políticas que ha implementado el gobierno de Francia desde hace mucho tiempo, o sea, estamos hablando de hace muchos siglos, para unificar Francia, han ido, o han hecho más bien, que estas lenguas que estamos escuchando estén en vías de desaparición. O sea, se siguen hablando y se sigue escuchando esto en la vida cotidiana de las personas que viven en estas zonas, sobre todo en ambientes rurales, perdón. Pero prácticamente todas estas lenguas están en vías de desaparición, ¿no? Se dice, aunque probablemente habría que esperar a ver si es cierto, que prácticamente todas desaparecerán a lo largo de este milenio, pero todavía es muy temprano como para adelantar esto, ¿no? Vamos a escuchar una última, no del centro, porque se dan cuenta prácticamente todo el centro, bueno, quizá una de esta zona que se acerca más al cruce. El centro, o sea, aquí estaría dominado prácticamente por el por el francés estándar. Y vamos a escuchar uno de aquí, el de Tours, que la persona que vamos a ver del video es de esta zona. Ahorita, cuando lleguemos a esta parte vemos las características, pero él es de esta zona. La galarne, quand elle soulette, est un d'emprèque dernier à certifier en chacune qu'il était le plus forciable. Quand qui veilleront un viageux, qui s'avanciet en loupé d'un seul manquio, y cheiront da son sulfite, qu'esti qu'en livrette, le premier à faire tout son manquio d'au viageux, serait arreuillé comme le plus forciable. À donc, la galarne se mettit à buffer de toutes ses forces, mais plus qu'elle buffette, plus que le viageux grimpait de son manquio à son entor, et à l'aboutement, la galarne renonciait à l'y faire tout. À donc, le soulet en tout mit terre luquier, et en arrivé un mouvement, le viageur ordouille, tout lit de son manquio,
Ancien, la galère ne devait reconnaître que le soulet était le plus forciable des deux. Sí. Les digo, las características que a pesar de que quizá no necesariamente podemos entender lo que se está diciendo si no tenemos el texto, por eso un poco el asunto de copiar el texto, sin embargo sí podemos escuchar las similitudes, ¿no? Sí podemos escuchar cómo todas estas lenguas, quizá ya la diferencia entre el norte y el sur se hace más evidente, pero se comienzan ya a parecerse al francés estándar. Y como les digo, justamente la variedad lingüística de estas son en términos de lenguas regionales. En dialectología esto se le llama sustrato, es decir, son lenguas que están antes de la lengua que se impone después, que es el francés estándar. Y se le conoce como sustrato porque va a generar modificaciones en la manera en que los hablantes van a hablar la lengua. Por ejemplo, en este caso, pensemos en el español, el sustrato de las lenguas indígenas modifican hasta cierto punto la manera en que nosotros hablamos y pronunciamos el español. En muchos niveles puede ser fonológico, puede ser léxico, morfológico y sintáctico no se ha comprobado. Generalmente más bien tenemos herencia en términos de palabras que provienen de las lenguas indígenas y de ciertas características fonéticas que podemos rastrear en las lenguas indígenas, en el caso del español. Y también ocurre aquí. No, vamos a tener lenguas regionales, estas que van a ser el sustrato sobre el que se va a aprender el francés, vamos a decirlo así, estándar, y este sustrato va a generar modificaciones, principalmente, al igual que en este caso como en el español, principalmente de tipo fonológico y léxico. Sintáctico y gramatical es más difícil que haya herencia, porque tiende a haber más restricciones en ese sentido que en la fonética y en las palabras, ¿no? Como en el inglés. Adoptamos palabras de manera muy sencilla, chatear, googlear, y las españolizamos, ¿no? Nadie dice googlear o cosas de esa naturaleza, ¿no? Nadie trata de hacer esa pronunciación, sino que generalmente lo utilizamos con una pronunciación española. Y lo mismo va a ocurrir aquí, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario con relación a lo que estamos viendo sobre esto? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Les parece interesante esta parte? ¿Ya sabían esto? ¿Ya se los habían comentado en otras clases? No, profe. Bueno, yo le comenté que del pasado, del que acabamos de ver, como que me parece que está como cantadita entre cantadita y pausada, ¿no? Y sí se nota más. Sí, de hecho también justamente por cómo pronuncian su lengua originaria, vamos a escuchar a este hablante del francés de esta zona de Tours, que va a tener una pronunciación que va a ser muy comprensible, ¿no? Tiene subtítulos el video, pero podemos entender muy bien lo que está diciendo, a diferencia de la lengua hablada en París. O sea, si uno escucha un parisino, es mucho más difícil entenderlo. Por todas las caídas de las vocales, la liazón que hace, o sea, todos los fenómenos fonéticos que ocurren en París, van a estar en esta persona, por supuesto, pero va a tener una pronunciación mucho más clara con relación a lo que ocurre en París, ¿no? Ahora llegamos a esa parte. Sí, también lo que les decía del continuo dialectal, ¿no? Por eso es tan importante ese concepto, porque aquí se nota mucho. Dependiendo de qué punto tomemos de referencia. Como a nosotros nos interesa el francés, pues tomamos como punto de referencia París, ¿no? Entonces, entre más nos vamos acercando a París, pues más se van pareciendo las lenguas al francés de París. Pero si tomáramos a lo mejor el franco-provenzal como referencia, diríamos, bueno, las lenguas que más se van acercando al franco-provenzal se van pareciendo más al franco-provenzal. Por eso también es muy importante, en términos políticos y en términos de muchos sentidos, cuál es la variante estándar. Porque con relación a la variante estándar vamos a medir todas las demás variantes. Siempre hacemos eso, ¿no? Aunque parezca una situación muy cándida, en el sentido de muy ingenua, esa es la variante estándar. Pero en términos políticos, lingüísticos, de discurso, tienen repercusiones, porque siempre vamos a comparar las otras lenguas con relación a la variante estándar. Y eso va a generar juicios de valor, aunque no se quiera. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Sí, profe.
Ok, vamos a regresar entonces a la presentación, porque vamos a pasar ahora sí al francés. Nos habíamos quedado en el asunto de los mapas. Me dicen si ya ven mi presentación. En esto, ¿no? Aquí nos habíamos quedado para ver las lenguas regionales. Y ahora vamos a ver lo del francés estándar en general. Solamente para apuntar, al igual que hacemos con el inglés, en los estudios dialectales que se han hecho. En términos del francés estándar, el francés que ustedes están estudiando, no existen estudios geográficos del francés tal y como los podemos encontrar en el mundo anglosajón. Esto es muy interesante, es decir, no vamos a encontrar, por ejemplo, un atlas, así como el que vimos sobre, por ejemplo, el proyecto de la BBC en Londres. En Inglaterra no lo vamos a encontrar aquí. Hay una iniciativa, que es en donde vamos a escuchar los audios, pero que de alguna forma todavía sigue muy reducida y es muy reciente, ¿sí? Esta actitud de los franceses con relación a su lengua tiene que ver con esto que dice aquí Hall, el autor de la lectura que ustedes hicieron. The majority attitude in France is that standard French varies little, es decir, se cree que el francés en general no varía tanto. And that any variation that does exist is comparatively insignificant. Es decir, que si existen variaciones o variantes de ese francés estándar, las variaciones son mínimas. Esta actitud obviamente tiene que ver primero con, hasta cierto punto, una ideología sobre lo que es su lengua. También podría ser con relación al desconocimiento de la lengua, o en el sentido de que las personas que hablan las lenguas regionales no se consideran que están hablando francés. Esa es la discusión, ¿no? ¿Las lenguas regionales son francés o no son francés? Principalmente las lenguas de Wii. ¿Son francés o no son francés? La mayoría dicen, no son francés. Entonces, como nos quedamos con nuestro francés estándar, decimos, nuestro francés no varía tanto, porque no es la misma lengua que las lenguas regionales. Entonces, al no ser la misma lengua, no varía el francés estándar. El programa del que les estoy hablando, y de donde vamos a escuchar los audios, va a ser este, de Programme Phonologie de Français Contemporain. Así le pone las siglas el autor. Y es un proyecto descriptivo de variación fonológica, aquí sí, del francés en general, es decir, del francés estándar que se habla en toda Francia. Esto tiene que ver con la educación, ¿no? O sea, claro, como ya les comenté en un principio, históricamente en Francia, como en todas partes en donde ocurre que se enarbola una lengua como lengua estándar y se pretende unificar un Estado-nación, se hacen iniciativas para unificar la lengua en todo el país. Entonces se comienza a enseñar el francés, principalmente durante el siglo XIX, cuando se crea la educación pública y secular, es decir, que no está asociada a la religión. Se comienza a pensar, ¿vamos a enseñar en las lenguas regionales o vamos a enseñar en francés? Y como queremos la unificación del país, hay que enseñar en francés. Entonces se comienza a enseñar francés en toda Francia. Y ese es el francés que va a estudiar este programa, porque recuerden lo que habíamos dicho en las sesiones iniciales. Vamos a hablar de variantes del francés, de aquel francés que se puede identificar como que tiene su origen en el francés estándar de París. Cuando este francés estándar en París se enseña a lo mejor en una escuela de la zona más lejana, de la zona del Gascón, que acabamos de ver, que está prácticamente colindando con España, ese francés tiene su origen en el francés estándar de París. Aún así, la mayoría de los estudios que pueden encontrarse sobre el francés tienen un enfoque más sociolingüístico de interacción
y un enfoque sociolingüístico de variación. Es decir, tiene un enfoque sociolingüístico etnográfico, como les había comentado la sesión pasada, en el sentido de que, vamos a estudiar las culturas, ¿no? La cultura en general, no tanto como la lengua en sí misma. Como lo veíamos en los análisis lingüísticos del inglés, también lo podemos encontrar en español, no así en esta parte hablando del francés estándar. Por eso también es muy difícil encontrar recopilación de audios. El que vamos a ver es muy reducido todavía, porque además no está abierto al público en general, solamente algunos audios, y se utiliza principalmente para hacer estudios en términos de universidades, ¿no? O sea, no nos permiten el acceso a todos los audios, solamente a los que hacen públicos. Con relación a las lenguas regionales, vamos a tener estos dos. Ya vimos el atlas interactivo que acabamos de revisar. Este lo voy a poner en el repositorio cuando llegue el punto del mapa interactivo que acabamos de ver. Ustedes también lo pueden visitar. Se llama Atlas Linguistique. No me acuerdo. De langue regional, algo así. Y lo pueden visitar para escuchar más, ¿no? Pero son estos los que se han hecho. El Atlas Linguistique de la France, de Jules Guilleron y Edmond Montt, contempla variantes regionales de las lenguas de Oui, aunque no al francés estándar, lenguas de Oc y variantes del corso. Es interesante porque, por ser obviamente de lenguas regionales, vean qué tipo de lenguas están considerando. Está considerando las lenguas de Oui, aunque no el francés estándar, es decir, no lo considera ahí, solamente las lenguas de Oui, las lenguas de Oc y las variantes del corso, que, si no mal recuerdan en el mapa, el corso está, no lo revisamos, pero la variante del corso estaría aquí. El Nouvel Atlas Linguistique de la France par régions, posteriormente llamado Atlas Linguistique et Ethnographie de la France par régions, de Doussat y Simon Arrembault, que incluye 25 atlas de las lenguas regionales. Es decir, toma 25 regiones de la zona francesa y las estudia en este atlas. Otra vez tenemos lo mismo. Vean cómo aquí no les estoy hablando de, se hicieron estas encuestas, ¿no? O se tomó a tales hablantes. Porque no se hacen ese tipo, o sea, actualmente están comenzando a hacer, pero de lo más reciente, digamos, que se puede recopilar en términos de podemos utilizar estas fuentes para hablar de estudios dialectológicos enfocados en encuestas y ese tipo de cosas, no, son muy recientes todavía y no tenemos datos todavía sobre este asunto. Tiene que ver más bien con recopilar de oídas o recopilar como el investigador, digamos, quiere un poco y a partir de ahí generar el estudio. Y además, precisamente por eso, prácticamente todos estos atlas se basan en palabras o en léxico, ¿no? Aquí se dice así, o aquí se dice así, y aquí se dice de otra manera, etc. Esta palabra tiene diferentes realizaciones, vamos a decirlo así. O al objeto mesa se le dice de diferentes maneras según la región. Y eso es a lo que se limitan un poco estos estudios. Sin embargo, como bien dice el autor, sí podemos distinguir algunas divisiones dialectales al interior de Francia, ya hablando del francés en sí mismo. ¿Sí? La mayor división dialectal del francés estándar, acuérdense lo que estamos estudiando aquí, es aquella que separa la región de la langue de Oui y la región de la langue de Oc. Porque estas dos regiones, la región de las lenguas de Oui y la región de las lenguas de Oc, también van a marcar, digámoslo así, la diferenciación entre el francés del norte y el francés del sur. Esta división también se utiliza para separar las variantes del francés estándar en variantes del norte y variantes del sur, que es lo que les acabo de decir. El acento del sur es el marcado y el acento del norte es el acento estándar, debido a que es la variante más hablada en la metrópolis. Esto simplemente lo tenemos que ver, pues, dónde está la capital del francés estándar, ¿no? Pues evidentemente en la zona del norte. Entonces es, digamos, natural que esta zona
vaya a ser el acento no marcado. Recuerden lo que ya les había comentado. Cuando hablamos de acento no marcado, quiere decir el acento generalmente aceptado, ¿no? Si tú hablas con este acento, todos van a decir, ah, mira qué buen francés hablas. Y acento marcado, que va a estar en la zona del sur. Se refiere al tipo de acentos que no son tan aceptados, que dice, ay, tu francés como que está feo, ¿no? Como que no es tan puro tu francés. Un poco la discusión que vamos a ver con este chico de esta zona es justamente el que tiene que ver con eso, ¿no? Que ¿qué es un francés puro? ¿Dónde está el francés más puro? ¿Dónde está el francés más puro? Y justamente eso es un poco la discusión que se ha tenido. Son todos fenómenos fonológicos principales que diferencian las variantes del norte y las variantes del sur. Su sistema de vocales y el tratamiento que hacen de la vocal muda o de la vocal femenina, ¿no? Que ya más o menos todos ustedes conocen. Vamos a empezar con la variante del norte con relación a su sistema de vocales. Vamos a tener pocos ejemplos y les digo, no tenemos audios específicos como para ver estos fenómenos, pero sí es importante considerarlos. La variante del norte, su sistema de vocales va a tener 10 vocales orales, más la vocal media central, que sería el sonido schwa, y las 3 vocales nasales. Vean cómo aquí solamente estamos hablando de 3 vocales nasales. ¿Alguien se acuerda por qué? Cuando en términos generales hemos estudiado que existen 4. ¿Alguien se acuerda por qué? Yo no recuerdo por qué, pero sí recuerdo que dijo que nada más eran 3. ¿Alguien más? Porque habíamos estudiado 4 vocales nasales, ¿no? Vamos a ver si me sale. Esta y pues. Esta. No recupera esta. Y la otra. Esta. Era esta. Porque ya les había comentado que es un poco lo que viene en esta segunda regla, que en el francés de París, estos 2 fonemas comienzan a perder distintividad. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos por partes. Dice, algunos hablantes contrastan a pate, pat y pat, que sería pat o pat. Aunque en la mayor parte del norte hay convergencia entre estas 2 palabras con la vocal A. Volvemos un poco a lo mismo. Aquí estamos tomando un grupo de palabras en donde en francés, digamos, aquí no podemos decir estándar porque el estándar está aquí, pero digámoslo así, en el francés tradicional, estas 2 palabras se pronuncian con 2 vocales diferentes, pero lo que ocurre en el norte es que ambas palabras se van a pronunciar con la misma vocal. También porque ya habíamos dicho algo sobre una vocal de estas 2 palabras. ¿Alguien se acuerda? Habíamos mencionado algo con relación
a esta vocal y a esta vocal. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, que esta vocal ya no es distintiva para los hablantes del francés. A diferencia, acuérdense lo que habíamos comentado, de su vocal nasal o de su forma nasal, vamos a decirlo así. La vocal nasal sigue siendo distintiva para los franceses de París. La vocal no nasal ya no es distintiva para los hablantes de París. Entonces, estas palabras que técnicamente en un francés tradicional deberían pronunciarse con los vocales diferentes, terminan por pronunciarse con la misma vocal. Esto ya lo habíamos visto en esa presentación. Luego la siguiente es que algunos hablantes mantienen el contraste entre pro y froid, aunque en la mayor parte del norte hay convergencia entre estas dos palabras con la vocal nasal. Seña abierta anterior no labializada, porque también le habíamos comentado que la distinción o digamos, el contraste funcional entre estas dos vocales estaba desapareciendo. Entonces estas palabras también comienzan a converger en términos de la pronunciación de la vocal en esas dos palabras. Estos serían los dos fenómenos más relevantes en cuanto a lo de las vocales generales. Tenemos el siguiente, que sería el de la vocal del femenino o la vocal schwa, la E del femenino o la E muda. La mayoría de los hablantes de esta variante en el norte pronuncian la vocal media cuando su eliminación produce grupos de 3 o más consonantes prohibidos por las reglas silábicas de la lengua. Este es el tema que vamos a trabajar después de que acabemos esta presentación. Las reglas para saber cuándo se cae o no se cae el fonema medio, ¿no? Y como sabemos, y ustedes saben porque ya seguramente se los han dicho en su clase de francés, en términos generales en el francés estándar, esta vocal no se pronuncia, por algo se llama vocal muda. Sin embargo, hay contextos en los que sí aparece esta pronunciación. Y lo que ocurre con la variante del norte es que siempre va a haber caída de vocal, a menos que ocurran las reglas que veremos en la última presentación del curso quizá. Y en este contexto de tipo fonético, en donde hay una regla silábica, vamos a decirlo así, en el que si eliminamos esta vocal y se produce un ataque o una coda silábica prohibida por el francés, entonces tenemos que pronunciar esa vocal. Y tenemos la primera frase, que puede pronunciarse como il ne retrouve. Vean cómo se está cayendo la vocal que aparece aquí. Il ne retrouve, o se puede conservar en el sentido de que cuando hacemos la división silábica no hay problema. Vamos a ver si alguien recuerda esto, porque esto tiene que ver con lo que vieron en el curso pasado. Por reglas de silabificación, vamos a decirlo así, sabemos que si tenemos esta secuencia de sonidos, la vocal uvular se va a asociar a una coda de la sílaba precedente y la dental más la vocal uvular se van a fusionar, vamos a decirlo así, van a funcionar como el ataque de la siguiente sílaba. Entonces aquí no hay problemas de silabificación. La eliminación del sonido o de la vocal muda va a generar una estructura silábica adecuada para el francés. Asimismo, si mantenemos la vocal, también se va a generar una estructura silábica aceptada por el francés, porque el fonema vibrante, que en un principio podría quedarnos ahí colgado, que sería este cuando eliminamos la vocal, lo podemos asociar cuando le ponemos la vocal media con el ataque de esa vocal. Entonces, estas dos pronunciaciones son adecuadas. Sin embargo, va a haber contextos en donde si se elimina ese sonido, se va a producir una estructura silábica prohibida por la lengua francesa.
por ejemplo, en esta palabra. Por el contrario, debe pronunciarse como appartement, ya que appartement genera un ataque o una coda, aquí lo podemos ver de dos maneras, prohibido por las reglas silábricas del francés. Vamos a ver si se puede explicar aquí. Si yo borro esto, Profe, ¿podría repetir la pronunciación, por favor? ¿cuál es de este? Sí, de la que es Mi prohibida. pronunciación no es tan exacta, por eso confío un poco en mí, pero aquí sería appartement, appartement. Appartement. Esta no se puede hacer. Vamos a ver ahorita por qué. Si yo elimino esta, nos damos cuenta que quedan colgando tres consonantes. Esta es la primera ovular. Después nos queda colgando la dental. Voy a cambiar el color. Es que este lápiz aquí es más difícil de manejar. Nos quedan colgando tres consonantes. La uvular, la dental y luego también la nasal. Y lo que hay que hacer es generar estructuras silábicas correctas. Y si nos damos cuenta, las únicas dos opciones que tendríamos es que el sonido del medio, el sonido dental quedara como... Que el sonido dental quedara, déjenme, porque además tengo que dibujar cada uno de los símbolos. Okay. Quedara como coda de la primera sílaba, ¿no? Part. O que quedara como ataque de la siguiente sílaba. Porque tenemos que hacerlo con esa T en términos silábicos. Adiós. O que quedara, déjenme ver si puedo dibujar bien, como coda, como ataque, perdón, de la siguiente sílaba. Por reglas de silabificación sabemos que esta coda y este ataque son prohibidos en francés. No podemos terminar una palabra con estas dos consonantes, ni tampoco podemos iniciar una sílaba con estas dos consonantes. Por lo tanto, en este caso, la única pronunciación posible va a ser con el sonido schwa. A eso se refiere este asunto, ¿sí? Si las reglas de silabificación del francés prohíben la estructura silábica que se genera si eliminamos el sonido schwa o la vocal e del femenino, hay que pronunciar la vocal. Por eso aquí no podemos tener esta pronunciación, porque se generan esos ataques o codas extraños que no son aceptados por las reglas del francés, ¿sí? Esta es una de las primeras, digamos, reglas en general fonológicas para la eliminación de la coda, para la eliminación del sonido de la vocal muda. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? ¿Sí quedó claro lo de la sílaba?
¿Siguen ahí o me escuchan? Bueno. Sí, pero todo bien. Y sí, Sí. capto. Vamos a ver ahora la variante del sur. Aquí estamos con solamente OK. Ok. Luego la variante del sur, que ya estamos en la zona marcada, es decir, estaríamos hablando de la variante del francés en la región de... Estaríamos hablando de la variante del francés. En las regiones de... En las regiones de OC. Su sistema de vocales. Van a tener 7 vocales orales contrastivas y aquí sí va a haber 4 vocales nasales. Es decir, van a tener la distinción de las 4 vocales que ya vimos anteriormente. ¿Sí? Va a distinguirse por varias características. Primero, las vocales de esta variante van a seguir la ley de la posición. Es decir, las vocales abiertas de su sistema vocálico van a ocurrir en sílabas trabadas, que sería esta regla. Así se marca una sílaba trabada. Este simbolito significa que la sílaba es trabada. No sé si estos conceptos los vieron en su clase anterior. Que quiere decir que la sílaba termina en una consonante, de manera simple, ¿no? Por ejemplo, palma, de palma, este lápiz. Pero la palabra palmo va a tener 2 sílabas, pal y ma. La primera va a ser una sílaba trabada, la segunda va a ser una sílaba abierta, porque la primera va a terminar en una consonante, mientras la segunda va a terminar en una vocal. Pues mira, chat, porque no sé qué me dice. ¿Me siguen escuchando, verdad? ¿O no? Sí, profesor. Es que como que se trabó en mi computadora, pero sí les pregunto. Sí, de hecho se ve la imagen como jalada, chueca. Sí, como extraña, ¿no? ¿Ya la ven bien o todavía? Ya. Ok, les estaba explicando entonces. A eso nos referimos, ¿no? Las vocales abiertas van a aparecer generalmente en sílaba trabada, es decir, si después de la vocal va una consonante, va a ser una vocal generalmente abierta, mientras que las vocales cerradas se van a dar en sílabas, es decir, van a terminar generalmente las sílabas. Va a aparecer la consonante y luego va a aparecer la vocal. Esa sería la primera regla. La distinción entre vocales abiertas y cerradas, que va a ser una distinción en términos de posición silábica. Después, aunque técnicamente se dice que esta variante mantiene un contraste entre las 4 vocales nasales,
Lo cierto es que el estereotipo de variante sureña tiene pocas vocales nasales en realidad. Es decir, ¿a qué se refiere con esto? A que generalmente no van a pronunciar vocales nasalizadas. Pues estas son sustituidas por la secuencia de la vocal oral correspondiente más la consonante nasal, que es lo que ya les había comentado hace un momento. En francés vamos a tener vocales nasales plenas en el francés estándar. Pero en la variante del sur la pronunciación se va a acercar mucho más a lo que hacemos nosotros con las vocales y la consonante nasal. N, an, can, en, in, no va a ser una vocal nasal, sino que va a venir acompañada de la consonante. Así, esta oración que aparece aquí, en la variante del norte se pronunciaría je plante un rose, mientras que en la variante del sur se pronunciaría como je plante un rose. Incluso aquí conservando el ¿no? Un rosé, rosé. Je plan, prácticamente con español. No es un rosé. Je plante un rosé. A diferencia de la zona del norte que van a pronunciar je plante un rose. ¿Sí? Esa es una diferencia fundamental entre la variante del norte y la variante del sur. Es importante señalar que este fenómeno comienza a ser raro debido a la expansión del acento estándar parisino, es decir, como sabemos que está tomando fuerza, digamos, esta homogeneización, se tiende a escuchar menos, pero vamos a ver cómo en los audios de esta página que les comento del programa El Français Contemporain, los hablantes de la zona sur mantienen este fenómeno, ¿sí? Pronuncian la vocal más la consonante nasal. Y luego, con relación al tratamiento del sonido schwa, la mayoría de los hablantes de esta variante van a pronunciar la vocal en cualquier sílaba que termine con esta vocal. Aquí no va a haber caída de la vocal. Es una de las características importantes con relación al sonido schwa. No vamos a tener como en el francés estándar, que vamos a tener reglas para saber en dónde se cae o no la vocal, sino que en la variante del sur esta vocal siempre va a aparecer. Entonces, la frase que teníamos aquí, en que podríamos pronunciar sin la vocal schwa o con la vocal schwa, va a tener una pronunciación distinta en la zona norte. Van a pronunciar il nous retrouve, il nous retrouve, con la vocal schwa al final. ¿Sí? Esa sería otra de las distinciones con relación a la variante del norte. Les digo, principalmente, así si lo consideramos de manera profunda, que quizá más bien esto venga en el examen, sería el fenómeno este de la... Vamos a poner un puntero. Sería este fenómeno, ¿no? El de que aquí las vocales nasales, más que nasales, se realizan como la vocal más la consonante nasal, y el asunto de que el sonido schwa en la variante del sur no se cae. Generalmente siempre se va a pronunciar. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Y justamente ahora los voy a llevar a la página de este... Déjenme ver dónde está. Ustedes lo pueden buscar incluso con ese nombre de programa, Programme Phonologie du Français Contemporain, y van a llegar a esta página que vamos a ver ahorita.
¿Ya la ven? Vamos a tener, vean, la recopilación. Estas marcas que ponen en el mapa significan los lugares en donde podemos escuchar audios, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Vamos a tener de Quebec, va a ser el tema de la clase de mañana, los grandes en Quebec. Vamos a tener en las zonas de Asia, en donde también hubo influencia francesa, eso sí nos vamos a ver, y principalmente en Francia, ¿sí? En donde se recopilan diferentes variantes. Vamos a escuchar una de París. Les digo, aquí no hay necesariamente estudio fonológico o transcripción fonética para ir viendo los fenómenos, porque les digo que no está bíblico, pero van a poder encontrar varias cosillas, ¿no? Tenemos la foto aquí. Es que aquí nos aparecen los locutores. Y si no aparece nada aquí, quiere decir que no hay archivo. No hay archivo. Ok, vamos a escuchar otro. Vamos a escuchar eso para ir... Vean, aquí sí tenemos varios. Vamos a escuchar de qué edad. A ver, este de 38. Conversación libre. Aquí tenemos. Hay una conversación guiada, una conversación libre, texto, la lectura de un texto y la lectura de una lista de palabras. Vamos a ver la conversación libre. Vos loisirs, vos activités culturelles, c'est quoi? Bon, alors mes loisirs, c'est... j'aime bien le sport, malgré tout. Malgré tout, parce que je n'arrête pas d'avoir des problèmes musculaires, mais enfin ça... Et... je chasse un petit peu. Les voyages. En France surtout ou... Non, non, non. Un peu partout. Voilà, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et en culturel, je lis beaucoup. Je surfe sur le web. La télé, enfin beaucoup... Non, il n'y a pas de call ici. Il n'y a pas de call ici. Beaucoup d'infos, voilà. Voilà. D'accord. Bon, évidemment, ma famille. Hein. C'est un loisir comme un autre, n'est-ce pas? Attends. Qu'est-ce que tu me ressembles, toi? Oh là 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 là! Alors, on a encore besoin d'une signature là, qui dit que vous êtes d'accord avec ce qu'on a fait avec vous. On a fait quelque chose? Non. Voilà. Merci. Mais c'est avec plaisir. Il vous en manque des... Mais vous les avez... vous savez qui vous allez... Mais vous les connaissez quoi, les gens que vous allez enregistrer? Bon, on m'a demandé, on va aller à la maison de retraite parce qu'on a fait la connaissance des employés là et on pensait qu'ils passaient maintenant pour voir. Alors vous pouvez m'expliquer en 2 mots exactement ce que... C'est un grand projet qui est géré par des collègues de l'Université de Toulouse pour avoir, pour capter la variation des accents français dans les différentes régions. Pas seulement de France, mais dans toute la francophonie. Au Canada. On lire, tous ces gens-là lisent la même liste de le même texte. Et Vamos a escuchar otra vez, porque está hablando mucho en la entrevistadora.
Allez, je vais le faire. Vous écrivez seulement ce qu'on a payé et ce qu'on avait payé déjà. Alors, vous écrivez qu'il y a... Alors, ici, ça fait... Toc, toc, toc. 115... Alors, attendez. 13 personnes. 13 personnes. Donc, ça fait un total de 1495. Voilà. Euros. Et voilà ce qu'on a déjà payé. Vous pouvez le mettre là aussi, peut-être. Alors. C'est 400. Versement chèque, je vais marquer. Je sais pas si ça va pour vous, hein, mais... Non, mais c'est bien. 402,50. Reste dû, je vais marquer. 1092,50. No lo vamos a escuchar más bien. Merci beaucoup. La troisième chose, ce serait quelques questions qu'on va vous poser. D'abord, est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de votre enfance, de votre vie ici à La Cône, de vos origines peut-être, personnelles de vous-même? Bon, ben, c'est une enfance à la campagne, puisque j'ai vécu toute mon enfance à 7 km de La Cône, dans un petit village qui s'appelle un petit village de 80 habitants. Voilà. Donc avec des parents qui étaient revendeurs de charcuterie, rien d'original dans la région. Ah bon? Et maintenant, vous habitez à La Cône? J'habite à La Cône, oui. Oui, oui, Depuis tout près. quand? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Bon, et est-ce que vous savez parler patois? Une pauk. Je le comprends plus que je ne le parle. Mais j'ai une sœur par contre qui est institutrice dans une calandrette. Donc il maîtrise très bien l'occitan à Toulouse. À Toulouse? Oui, à Saint-Cyprien. Vos parents, vos grands-parents parlaient-ils patois? Oui, oui, oui. En fait, ou avec vous aussi? En fait, j'ai vécu avec ma grand-mère et mes parents. Donc entre eux, ils se parlaient pratiquement tout le temps en patois. Et avec nous aussi. Surtout quand c'était pour nous gronder, c'était un patois. Donc je le comprends très bien. Par contre, j'ai plus de difficultés pour m'exprimer. C'est pas... Escuchen cómo le está preguntando sobre si habla una lengua regional, ¿no? Patois. Y le contesta que no sabe bien hablarlo, pero que sí lo puede comprender. C'est pas vrai, quoi. Il faut que... Alors, vous ne pratiquez pas? Je dis quelques phrases par-ci, par-là, mais tenir une conversation de façon spontanée, c'est plus difficile. Et parlez-vous patois avec votre sœur? Un petit peu, mais alors c'est pas la même chose, parce qu'elle, c'est vraiment de l'occitan normalisé. Moi, c'est du patois avec des mots qui ont été un petit peu adaptés et qui restent locaux, donc parfois, on n'a pas les... Enfin, je comprends pas toujours ce qu'elle me dit, quoi. Elle emploie des termes qui sont pas naturels. Eso depende, lo del ritmo de la conversación siempre depende. Si es una conversación generalmente guiada, los ritmos bajan porque piensa las respuestas. Oui, il m'arrive ¿No? Cuando es una conversación fluida, generalmente j'en ai fait quand même au collège. Se habla más rápido. Depende mucho del contexto. También, obviamente, de la manera en que se hable la lengua. Vamos a ver
quizá no nos dé tiempo ya hoy, pero la siguiente mañana veremos el video de este muchacho, en donde se nota que esta variante del francés se habla muy despacio. Y es muy comprensible, ¿no? También depende un poco de eso, pero del contexto de la conversación, ¿no? Si es tranquila, probablemente vamos a hablar más lento. Si estamos enfadados o a lo mejor llevamos prisa, probablemente hablemos más rápido. Ah oui, monsieur. Oui. Un terminal également. Donc oui, j'avais lu un ouvrage de Sam Boudou et des articles, et bon, encore, je lis quelques papiers en occitan. Et écrivez-vous, pas toi aussi? Je l'ai eu écrit en terminale, puisque ça faisait partie... Voilà, en fait, il faudrait me remémorer toutes les règles grammaticales. Là, ce serait plus du phonétique que de l'occitan, vraiment, avec une orthographe normalisée. Le lycée, vous l'avez fait? À la Borde-Basse, à Castres. Mm. Et c'est vrai que c'était un peu surprenant après au niveau de l'épreuve. On nous a demandé seulement de lire et de traduire quelques phrases du texte. Enfin, je trouvais... C'était plus de la compréhension de l'occitan que de la pratique au niveau oral ou écrite. Ça m'a surpris. Oui. Est-ce que vous connaissez Les digo, ¿no? Estamos en esta zona, que ya sería prácticamente la zona del gascón o del catalán, y se nota un poco el asunto de la procedencia porque le preguntan, ¿no? ¿Tú hablas patuá? Y le contesta la muchacha, sí, pero no puedo tener una conversación fluida, ¿no? Más bien lo entiendo, también puedo medio escribirlo, pero realmente no lo hablo. Porque justamente se está perdiendo esta lengua, ¿vale? Pero aquí se nota, estamos en un, digamos, por eso le preguntan por esa interculturalidad, ¿no? De decir, ¿tú hablas esta lengua? Y le contesta que no. Vamos ahora a esta parte, la Marsella, y vamos a escuchar a... Voilà, donc on va passer à la partie un peu dialogue. Et donc, si tu peux un peu te présenter, me dire un peu. Alors, je m'appelle Frédéric Apostolo, j'ai 31 ans. Je suis transporteur. J'habite donc à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que tu fais exactement comme profession? Je suis transporteur, c'est-à-dire j'ai une entreprise de transport. Donc je fais des livraisons toute la journée pour les magasins, pour des particuliers. Et ça a été ton premier boulot? Tu as été formé Non, pas du tout en fait. J'ai fait des études pendant longtemps, donc j'ai une licence d'administration économique et sociale et j'ai une licence et une maîtrise d'ethnologie.
Et ¿Se alcanzan a escuchar o se escucha mucha interferencia? ¿Les pongo otro? il fallait bien manger et pour pouvoir vivre en fait, j'ai bossé à côté en essayant de trouver du boulot dans ma branche, chose impossible. Et donc j'ai eu un emploi à mi-temps de chauffeur-livreur pour une boîte qui petit à petit m'a laissé prendre en main son service livraison et m'a permis de monter ma propre société en fait. Enfin, société, c'est un bien grand mot parce que j'ai une entreprise, j'ai un employé et un camion, donc c'est ma petite entreprise, voilà, c'est déjà pas mal. Et parallèlement, tu continues un peu à t'intéresser à ce que tu étudies, l'ethnologie, tout ça ou... Malheureusement, ouais, très épisodiquement parce que j'ai pas le temps et que le peu de temps que j'ai d'autres choses à faire, quoi. Parce que ça prend quand même c'est beaucoup de temps, beaucoup de responsabilités, beaucoup de boulot au quotidien de transport, et puis de gestion, de trucs comme ça, administratif, quoi, qui est assez pénible. Donc après, l'ethno, tu vois, tu rentres, t'as pas trop envie. On peut bouquiner un peu, il y a des bouquins sympas d'ethnologie. Ouais, mais je suis toujours, voilà, j'ai toujours un œil intéressé sur les choses, sur des sujets qui me concernent quand même, quoi. Tout ce qui est patrimoine ou des trucs comme ça. Je tends l'oreille sur les infos, sur les articles, des trucs comme ça m'arrive de tomber dessus, dans bouquiner. Ouais, mais bon, j'ai pas trop, j'ai plus trop un pied là-dedans, quoi. Et tu tiens beaucoup à tes origines alors quand même. À mes origines. Mais quand tu parles du patrimoine. Ah, ouais. Ouais. Enfin, c'était plus par, ouais. Parce qu'on m'avait appris, quoi, par la formation que j'ai eue à la base, quoi, c'est-à-dire conservation du patrimoine. Donc forcément, je m'intéresse à ce qu'on a chez nous, quoi. Je suis d'ici, je suis né ici. Donc, ta famille est d'ici? Ouais, aussi, c'est de Marseille, en gros. Un peu tous, de septième. Vamos a pararlo y vamos a escuchar otro, porque se escucha un poco lejos, o sea, sí se alcanza a entender, pero no se escucha también. Vamos a escuchar de otra parte. ¿Sí? Oiga, Dígame. profesor, ¿sabe que noté algo de esta grabación? Él pronuncia el G más distinto al primero que el que puso que tenía Sí. 38 años. Ese Y lo pronuncian muy diferente. Sí. Uno del otro. También la palabra sí, ¿no? We, prácticamente lo hablan en web. Sí, por eso les digo, es como muy interesante escucharlos porque justamente es el sustrato el que está generando también este tipo de modificaciones. Pero sí, esas son también características relevantes, ¿no? Déjenme ver, es que yo me acuerdo de un audio que estaba escuchando y que dije, aquí está el fenómeno de la R. Acuérdense que les había dicho, ¿no? También, y lo habíamos visto, todos estos hablantes han tenido lobular, la R, pero hay otros en los que sí se nota, nada más que lo perdí, el sonido alveolar, ¿no? El de la cantar, pero no sé en dónde está. Déjenme ver si me acuerdo del nombre. Vamos a ver una del norte, si no lo encuentro ya, vemos una del norte. Vamos a ver esta. Vamos a ver si. Aquí escuchamos. Escuchar esta. Vamos a ver. Donc maintenant, on va faire
l'entretien d'idées. Oui. Et puis après, on pourra discuter tranquillement. Alors, je vais te demander de te présenter. Donc, je m'appelle... Comment ça s'écrit? D'accord. Ouais. Ouais, donc j'ai 29 ans. Ouais. Je vais avoir 30 ans prochainement. Ta date de naissance exactement? Le 11 janvier 76. 11 janvier. Oui. D'accord. Et tu habites aujourd'hui? J'habite à Saint-Herblain. À Saint-Herblain. Oui, une petite commune près de Nantes. D'accord. Et tu as toujours habité à Nantes? Dans le coin, j'ai fait du côté de Nozay, Châteaubriand, et je suis depuis la seconde sur Nantes. D'accord. Et donc, tu es née à Nantes ou... Je suis née à Angers. À Angers. À Angers, mais j'ai quitté la région très rapidement. D'accord, très bien. Et donc, pourquoi es-tu venue habiter sur Nantes à partir de la seconde? Parce qu'en fait, mes parents habitaient en campagne. Je voulais intégrer un lycée de ville, centre-ville, donc ma mère avait un appartement sur Nantes, donc je suis partie étudier sur Nantes. C'était pour des raisons en fait d'études, quoi. D'accord. Et donc tes études, qu'est-ce que tu as fait comme J'ai eu un bac économique, enfin bac B à l'époque. Ensuite, je suis entrée en DUG d'anglais et allemand. Ouais. Ensuite, j'ai fait une licence d'anglais, j'ai fait une pause et je suis entrée en maîtrise de FLE. J'ai travaillé après pendant 3 ans et là, je viens d'intégrer la première année d'IUFM. D'accord. Et ta pause après ta licence, c'était dû Parce que j'avais pas envie de faire une maîtrise d'anglais parce que c'était me spécialiser et puis finalement devenir prof d'anglais, j'avais pas envie d'être prof d'anglais. Donc j'ai laissé tomber et puis je suis partie. Mais je voulais quand même rester dans l'enseignement. Donc je suis partie sur une autre filière qui me permettait d'enseigner ma propre langue. Tu as fait ta maîtrise FLE tout de suite après ta licence Non, j'ai eu un an de passage à vide et j'ai commencé après. D'accord. Et donc tu as fait une maîtrise FLE. Oui. Et après, donc tu es partie travailler, tu as travaillé en France? Non, j'ai travaillé à l'étranger. Je suis partie faire mon année de stage de maîtrise en Roumanie. Après, je suis donc revenue valider ma maîtrise avec soutenance de mémoire. Et après, je suis repartie en Hongrie pendant 1 an dans une association. Et après, je suis repartie en tant qu'assistante en Lettonie. En Lettonie. Oui. Et donc, tu étais toujours prof de français dans ces cas-là? Voilà, prof de français. Oui. Et ta maîtrise, donc tu disais qu'il fallait faire un stage dedans. Ça prend combien de temps un stage en maîtrise FLE? Mais ça dépend. Il y a des personnes qui faisaient leur stage pendant les cours, c'est-à-dire qu'ils avaient une période de stage, c'était tout au long de la scolarité. Et puis il y a des personnes qui choisissaient de valider les enseignements théoriques et de partir en stage après. C'est ce que j'ai fait. Première année, j'ai validé tous mes modules. Et deuxième année, je suis partie en stage. Enfin, j'ai consacré cette année-là à mon stage. Je suis restée plusieurs mois en Roumanie. Je suis revenue, j'ai fait mon mémoire, je l'ai validé en fin d'année. D'accord. Et donc après, tu es partie travailler 2 ans, 3 ans? 2 ans. 2 ans. Je suis partie en Hongrie pendant 1 an, une année scolaire. Et puis après, je suis repartie sur un poste de VI, volontaire international. Yo me emociono con eso de que ya son 10:59. ¿Algún comentario con lo que hemos escuchado hasta ahorita? Si quieren, mañana podemos escuchar algún otro audio de esto. Pasamos a lo de Canadá, porque me interesa además que vean los videos que les estoy comentando. El de este muchacho que habla un poco de la historia de la lengua francesa. ¿Por qué su lengua se considera, o por qué su variante se considera la más pura? Y después pasaríamos a ver lo del francés de Quebec. Quisiera que viéramos un documental sobre Quebec, sobre el bilingüismo en Quebec, justo por la historia particular de cómo se gesta, vamos a decirlo así, la comunidad canadiense, sobre todo en esta zona de Quebec. Y por qué es importante este asunto del bilingüismo culturalmente para ellos, ¿no? No sé si me da tiempo. Si no nos da tiempo, igual a lo mejor tomamos alguna parte del tiempo de la sesión del lunes para poder ver todo eso, ¿vale? Pero con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿tiene algún comentario? ¿Alguna duda, cuestión,
Todo va quedando más o menos claro. Y la complejidad lingüística, digamos, de Francia también va más o menos quedando clara. Bueno. Sí, ok, bueno. Entonces, si no tienen ninguna duda ni nada, pues mañana nos vemos a las 9 otra vez, ¿vale? Para continuar con esto y pasar a lo de Quebec, o nada más. ¿Sí? Vale, nos vemos. Se cuiden, chicos. Que tengan buen día. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Sí, lo de las conversaciones se va aprendiendo poco a poco, ¿no? Conforme más acostumbremos nuestro oído, esto va cambiando, pero con calma, se van entendiendo cosas. Aparte también hay que considerar que estamos ante variantes diferentes, ¿no? Y eso ya de por sí genera problemas de comprensión. Vale, nos vemos, chicos, bye. Sí, Geraldine, espérame. Sánchez. Ya estás. Ya estás, Geraldine, ya te puse.